Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. Continuando con el curso de circuitos, en este video explicaré qué es un material dieléctrico y qué ocurre en un capacitor cuando se introduce en el mismo un material dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Un dieléctrico es un material aislante como el hule, el vidrio, el papel encerado, entre otros. En esta imagen se muestra un ejemplo de un capacitor en el cual se introduce un material dieléctrico entre sus dos placas conductoras. ¿Y cuál será el efecto que este material dieléctrico genera en el capacitor? ¿Qué efectos tiene colocar un dieléctrico en un capacitor? Aumentar el valor de la capacitancia. Es decir, imaginemos inicialmente un capacitor de placas planas paralelas, por ejemplo, el cual tiene un valor de capacitancia C sub 0, e imaginemos que luego se introduce un material dieléctrico y transcurre el tiempo. Al transcurrir el tiempo, el valor de la capacitancia tomará otro valor y el valor de la capacitancia después de introducir el material dieléctrico será mayor al valor de la capacitancia inicial. Esto puede ocurrir en dos casos. Importante mencionar que aumentar el valor de la capacitancia es uno de los efectos que genera el introducir un dieléctrico. También ocurren cambios en el campo eléctrico. En las próximas láminas lo explicaré. A continuación voy a describir el primer caso cuando se coloca un dieléctrico en un capacitor y su capacitancia aumenta. Caso 1. La carga en el capacitor no cambia. Esto ocurre cuando el capacitor no está conectado a ninguna batería y no fluye carga de una placa a otra. Por lo tanto, la carga se mantiene constante, pero están conectados a un voltímetro ideal. Es decir, las placas conductoras del capacitor están conectadas a un voltímetro ideal, lo cual hace que no fluya carga de una placa a otra y la carga se mantiene constante. Es decir, antes y después de colocar el dieléctrico, la carga se mantiene con un valor Q sub 0. Y si la carga no cambia, entonces ¿cómo aumenta la capacitancia? La capacitancia aumenta porque la diferencia de potencial después de introducir el material dieléctrico disminuye. Es menor que la diferencia de potencial inicial que tiene el capacitor antes de introducir el dieléctrico. ¿Y cómo se pudiera cuantificar esta variación? Experimentalmente, cuando se introduce un material dieléctrico bajo estas condiciones en las cuales la carga no cambia, lo que ocurre es que la diferencia de potencial luego de introducir el material dieléctrico es igual a la diferencia de potencial inicial entre una constante K. Esta constante K es lo que se conoce como constante dieléctrica. Es una constante adimensional, es característica de cada material, es decir, para cada tipo de dieléctrico K tendrá un valor distinto y K siempre será mayor a 1. Para estas condiciones de este caso número 1, lo que cambia es la diferencia de potencial. Pero tanto para el caso 1 como el caso 2, que voy a describir en las próximas láminas, hay una expresión general para calcular la capacitancia de un capacitor cuando se le introduce un dieléctrico. Para hacer este análisis, tomemos en cuenta que el valor de la capacitancia antes de colocar el dieléctrico era igual a la carga que hay en ese capacitor entre la diferencia de potencial inicial. Y luego, cuando se introduce el material dieléctrico, el valor de la capacitancia es igual al valor de la carga que no cambia entre el valor de la diferencia de potencial que disminuye. Ahora, si en esta expresión de capacitancia se introduce esta equivalencia de la diferencia de potencial, la cual depende de la constante dieléctrica, y luego, aplicando doble C y simplificando esta división, se obtendría esta expresión para la capacitancia. Acá se toma en cuenta el efecto en la capacitancia al colocar un dieléctrico dentro del capacitor. Observamos que este cociente es equivalente al valor de la capacitancia inicial. Por lo tanto, esta última ecuación se puede resumir en lo siguiente. La capacitancia, luego de introducir un material dieléctrico en el capacitor, es igual a la constante dieléctrica por el valor de la capacitancia inicial. Y esto sería el caso número 1 cuando se introduce un dieléctrico dentro de un capacitor. A continuación describo el caso número 2. Importante, antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo, seguirme por Facebook e Instagram y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Continúo.
Ahora voy a describir el caso número 2 en el cual aumenta la capacitancia del capacitor luego de introducir el material dieléctrico. Este caso número 2 es cuando se conecta el capacitor a una fuente de voltaje constante, es decir, antes de colocar el dieléctrico y después de colocar el material dieléctrico, la diferencia de potencial se mantiene constante. Entonces, ¿cómo ocurre el cambio en la capacitancia si esta diferencia de potencial se mantiene constante? Esto ocurre porque aumenta la carga en el capacitor. Y en este caso, la carga, su dependencia con la constante dieléctrica será igual a lo siguiente. La carga después de introducir el material dieléctrico es igual a la constante dieléctrica por el valor de carga inicial. Las expresiones de capacitancia antes y después de colocar el capacitor serían las siguientes bajo estas condiciones. El valor de capacitancia inicial sería igual al valor de carga inicial entre la diferencia de potencial que no cambia y después de introducir el material dieléctrico el valor de capacitancia es igual a la carga entre la diferencia de potencial que se mantiene constante. Luego, en la expresión general de capacitancia, si se introduce esta equivalencia de la carga, que la carga sería igual a la constante dieléctrica por el valor de carga inicial, se tendría lo siguiente. Y si observamos este cociente sería igual al valor de la capacitancia inicial. Por lo tanto, indistintamente del caso 1 al caso 2, la capacitancia termina siendo igual a la constante dieléctrica por el valor de la capacitancia inicial. Y estos serían los dos casos en los cuales aumenta el valor de la capacitancia introduciendo un material dieléctrico en las placas del capacitor. A continuación voy a mencionar otros cambios que ocurren en el capacitor cuando se introduce un material dieléctrico. Por ejemplo, se explicará qué ocurre con el campo eléctrico cuando se introduce un material dieléctrico en el capacitor. Pero antes de explicar detalladamente qué ocurre con el campo eléctrico al introducir un dieléctrico en el capacitor, surge la siguiente pregunta. ¿Un capacitor puede tener más de un dieléctrico? La respuesta es sí. Acá se muestran dos ejemplos. Estos serían las secciones transversales de dos capacitores. En este capacitor de la izquierda se observan que hay dos dieléctricos y en este capacitor de la derecha hay tres dieléctricos. En posteriores vídeos se harán ejercicios en los cuales hay capacitores que tienen combinaciones de dieléctricos. Y ahora surge otra pregunta muy importante. ¿Cómo cambia la energía almacenada en un capacitor al colocar un dieléctrico? La energía disminuye. La energía luego de introducir el dieléctrico, esa energía potencial eléctrica del capacitor, es igual a la energía potencial eléctrica inicial entre la constante dieléctrica. Y recordemos que la constante dieléctrica es mayor a 1. Por lo tanto, la energía potencial eléctrica disminuye. Y ahora surge una última pregunta muy importante. ¿Cómo varía el campo eléctrico al colocar el dieléctrico? Para dar respuesta a esta pregunta tendremos que analizar cómo es el comportamiento atómico del material dieléctrico cuando éste está en presencia del campo eléctrico que hay entre las dos placas del capacitor. Para este análisis que haré a continuación se asume que las placas del capacitor mantienen su carga constante, es decir, la carga de esas placas no cambia. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que el material dieléctrico es un material que internamente está formado por moléculas polares, es decir, por dipolos, como se muestra en la figura, y estos dipolos carecen de orientación. Ahora imaginemos un capacitor tal cual como se muestra en la figura. Esta sería la placa del capacitor que tiene una densidad de carga superficial positiva y esta sería la placa del capacitor que tiene una densidad de carga superficial negativa. Las líneas de campo eléctrico están orientadas de tal manera que salen de las cargas positivas e ingresan en las cargas negativas. Ahora imaginemos que introducimos este material dieléctrico entre las placas del capacitor. Observamos que ahora estas moléculas que carecían de orientación ahora están alineadas. Esto ocurre porque el campo eléctrico induce un torque, de tal manera que estas moléculas parcialmente ellas se van a alinear. Esta magnitud de alineación dependerá de la magnitud del campo eléctrico y de la temperatura. También observamos que esta parte izquierda del dieléctrico quedará con un exceso de carga negativa, ya que estas cargas negativas son atraídas por las cargas positivas de esta placa
Y en la placa con carga negativa ocurre algo semejante. Esa carga negativa atrae a estas cargas positivas de esas moléculas polares, de tal manera que esta parte derecha del dieléctrico quedará con un exceso de carga positiva. De acá podemos concluir que el campo induce un torque en las moléculas que hace que se alineen. Ya con esto comprendemos qué sucede internamente en el dieléctrico, pero aún no sabemos cómo cambia el campo eléctrico. Entonces, de lo explicado anteriormente, se puede deducir que se está induciendo carga en el dieléctrico. Y al inducir esta carga en el dieléctrico, habrá un campo generado por estas cargas que están dentro del dieléctrico y será un campo eléctrico inducido. Y el campo eléctrico neto que habrá entre esas placas del capacitor será igual al campo eléctrico inicial antes de introducir el dieléctrico menos ese campo eléctrico inducido. Y este campo eléctrico neto que hay entre esas placas del capacitor también será igual al campo eléctrico inicial antes de colocar el dieléctrico entre la constante dieléctrica. Y ahora surge la pregunta, ¿se puede calcular la carga inducida en el dieléctrico? La respuesta es sí. A continuación voy a describir un procedimiento para conocer esta densidad de carga superficial inducida. Para este análisis hay que comprender que el campo eléctrico asociado a una distribución de carga superficial es igual a esta expresión. A esta expresión se llega utilizando la ley de Gauss. Si tienen dudas de cómo se obtiene esta expresión, les recomiendo que vean este vídeo en donde explico cómo calcular el campo eléctrico en las distintas regiones de una configuración de este tipo, es decir, dos placas paralelas, las cuales tienen la misma densidad de carga superficial, pero con signos opuestos. Y en este vídeo se llegó a la conclusión que el campo eléctrico en función de la densidad de carga superficial sería igual a esta expresión. Esta misma expresión la utilizamos para los demás campos eléctricos. Para el caso del campo eléctrico neto, tenemos que es igual a E sub 0 entre K. Acá sustituyo esta igualdad de E sub 0. Y el campo eléctrico inducido sería igual a la densidad de carga inducida entre la constante de permitividad. Luego, al introducir cada equivalencia en esta igualdad, se tendría lo siguiente. Acá la constante de permitividad, como está dividiendo a todos los términos, se simplifica y me quedaría esta expresión. Luego de acá, si despejo la densidad de carga inducida, sería igual a lo siguiente. Sería igual a la densidad de carga superficial menos la densidad de carga superficial entre K. Y luego, al desarrollar esta resta y sacar como factor común la densidad de carga superficial, se tendría que esta es la densidad de carga inducida. Este sería el vídeo. Espero les haya gustado. Hasta luego.